nuestra Biblia, nuestra espada con la que vamos a pelear la batalla, mi amado hermano. Así es que si usted ha traído su Biblia en esta hora, amado hermano, pues entonces levántese de su asiento, abra la escritura, que vamos a entrar en palabra de Dios. Hermano Aníbal, si querés abrir la persiana por si viene el parqueo, es un audio que viene ahí a veces, ahorita no, pero después. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos, mi amado hermano, en esta hora vamos a lo que es la epístola, carta, mi hermano, de Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante, mi hermano, hasta donde el Señor nos guíe hoy. Traigo un bosquejo, pero hasta donde el Señor nos quiera llevar en esta hora. Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante, y seguimos el día de hoy, mi hermano, con lo que es este estudio de las epístolas paulinas. Imagínense, llevamos ya prácticamente 4 o 5 meses más o menos, y apenas vamos por el capítulo 7, mi amado hermano, porque esto no se trata de ir corriendo y venir a darle a usted, léalo y ahí lo entiende en su casa. No, le deje que comprendamos el poder de esta epístola, hermano. Como le hemos dicho antes, la epístola de Romanos, ese es magnus opus del apóstol Pablo. Aquí está, hermano, en esta epístola de Romanos está concentrado todo el poder del evangelio, todo el poder, mi hermano, de la gracia, todo el poder, mi hermano, de la justificación, el poder de la redención, el poder de la salvación, el poder, mi hermano, de la reconciliación. Y si usted no se alegra que Cristo nos reconcilió para con Dios, hermano, yo me gozo, porque usted y yo estábamos perdidos. Pero el apóstol Pablo deja esta carta, esta misiva tan poderosa, amado hermano, recordando que el apóstol Pablo en este tiempo estaba combatiendo, hermano, o estaba enfrentando, estaba argumentando en contra, amado hermano, de diferentes doctrinas, de diferentes grupos sectarios que se habían levantado para confundir a aquellos que se acababan de convertir, hermano. Recuerden que venían de una conversión a Cristo. Venían nosotros que somos los gentiles convertidos al Señor, venimos de un mundo pagano, vienen los judíos, hay los judíos que se convierten, hermano, o sea, los griegos, o sea, era necesario que el apóstol Pablo pudiera compartir el poder de la gracia del Espíritu de Dios. Por eso escribe esta palabra. Yo quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 7, y si póngase pie, hermana Lucillo, Romanos 7, yo sé que le den los pies, pero vamos a leer la palabra. Dice así. El tema que tiene acá dice analogía tomada del matrimonio. Pero vamos a leer, hermano, del 1 en adelante. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Y dice Pablo: pues hablo con los que conocen la ley. Oiga, hermano, esto es fuerte. Que la ley se enseñorea del hombre en tanto esté vivo, en tanto esté vive. Porque la mujer, dice, casada, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere y es libre de esa ley, de tal manera, de esa ley, pero ya me falta un lente, hermano. Si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Dice, mire, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, dice Pablo, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley y obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo
de la letra. Mire quién nos está hablando, hermano, el apóstol Pablo, un hombre docto en la letra, en la palabra. Sigamos. Vamos a avanzar, tranquilo, vamos a avanzar el 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Guíanos en tu palabra, Señor. Sumérgenos en ella para poder entender, Padre, lo que el apóstol quiere decirle, Señor, a aquellos convertidos, Señor, y esos somos nosotros. Papito lindo, que descienda sabiduría de lo alto, Señor, para poder edificar al pueblo, así como yo me edifico con tu palabra, Señor. Y asimismo, Padre amado, poder dejar bien entendido, amado Señor, que tu evangelio, Señor, es lo mejor que nos puede haber pasado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, tome asiento, mi hermano. El tema que el Señor me daba para esta hora, y recuerden que llevamos capítulo por capítulo, mi hermano. Aquí no nos vamos saltando, no me gustó este capítulo, pastor, lo voy a omitir porque este capítulo habla de mi vida, lo voy a omitir porque este capítulo dice lo que yo digo, porque muchas veces, mi hermano, se lleva un estudio bíblico, pero cuando le cae al pastor, el pastor dice, no, nos saltamos ese capítulo, vamos a otro. No, esto no se trata de eso, aquí vamos capítulo por capítulo, mi hermano. Y yo quiero que compartirle el tema que el Señor me daba el día de hoy, es ¿esclavo de quién? ¿Esclavos de quién? El tema es ¿esclavos de quién? Hermano, ¿de quién somos esclavos? ¿De quién somos esclavos? La palabra dice que cuando nosotros servimos al pecado, somos esclavos del pecado. Pero aquí Pablo está diciendo, amado hermano, también, de que tampoco somos esclavos ¿de qué? De la ley. Mire, tampoco, pero ¿cómo así, pastor, que no somos esclavos de la ley si tenemos que guardar los mandamientos? La palabra del Señor, mi hermano, dice que Jesús no vino a abolir la ley, sino que la vino a cumplir. La diferencia es que usted y yo ya no cumplimos la ley, mi hermano, ya no la cumplimos por obligación, sino que usted y yo cumplimos la ley, mi hermano, por amor a Cristo. Porque si cumpliéramos la ley por obligación, seríamos esclavos entonces de esa ley. Pero tú y yo no somos esclavos de nadie, solamente de Cristo y por voluntad propia. ¿Sabe que cuando me metí en el capítulo 7, hermano, traje pues a mención en mi corazón en ese momento parte del capítulo 6? Cuando el apóstol Pablo le dice al pueblo de que ya no somos esclavos del pecado y que nosotros, como no somos esclavos del pecado, no vamos a practicar tal pecado, así como lo dice en el 6:15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Y Pablo repite esta palabra, en ninguna manera. Y Pablo toma esta palabra como para él, y en el capítulo 6:1 dice que 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Y Pablo vuelve a decir, en ninguna manera. Y en el capítulo 7, Pablo viene, amado hermano, y hace una comparación, hace una analogía, mi hermano, del matrimonio para poder traer un contexto para que nosotros podamos entender, mi hermano, que cuando nosotros hemos muerto al pecado, somos libres del pecado, pero también, mi hermano, cuando hemos muerto para la ley, somos libres de esa ley, porque nosotros somos libres en la muerte de Cristo. Mire, me encanta como el apóstol Pablo da esto, hermano. ¿Por qué? Porque como lo decíamos el día domingo y el miércoles anterior, mi amado hermano, se da un grave problema dentro de las iglesias, y es, mi amado hermano, que nosotros muchas veces nos vamos siempre a los extremos, y es lo que Pablo está combatiendo a lo largo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, hermano. Cuidado con los extremos, dice Pablo. Cuidado con los extremos. Pablo, mire, hace una analogía, hermano, de aquello que en ese tiempo se le llamaba legalistas, que eran aquellos fariseos, aquellos hombres practicantes de la ley, esos hombres doctos en la letra, doctos en la palabra, pero que al final el Señor los despeluza y les dice, ustedes lo que son sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por dentro están podridos, pero la ley por encima los hace ver como unos santos. Pero en Cristo Jesús ahora la cosa cambia, porque nosotros, amado hermano, ya ese cambio interno que tenemos cuando Cristo viene a nuestra vida y lo recibimos, y el Espíritu Santo empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento en nosotros. Ahora, hermano, el cambio es de adentro para afuera. Y es muy bonito, hermano,
Es muy bonito como esa analogía, mire, y hay algo que, como digo, Pablo está argumentando, está defendiendo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque había muchos convertidos, había, como le llaman, tiernitos en la fe. En la iglesia, amado, en las iglesias había cristianos recién convertidos. Y como siempre hasta el día de hoy, hermano, se estaban metiendo encubiertamente falsos engañadores que querían acercar al pueblo. Como digo, los legalistas, aquellos judíos, mi hermano, convertidos, que querían introducir la ley, que querían meter la ley para ser salvos, y recordando que usted y yo no somos salvos por las obras. La salvación es la evidencia, las obras son la evidencia que nosotros somos salvos, pero no somos salvos por las obras. Entonces Pablo combate al legalismo, pero también combate una rama, mi hermano, como hablamos el día domingo, que se llama el antinomianismo. ¿Qué es eso, pastor? Ni yo lo puedo pronunciar, hermano. El antinomianismo son aquellos, mi amado hermano, que van a la hipergracia, como le decía, y también se habían introducido dentro de la iglesia para decirle al pueblo: mire, podemos hacer lo que queramos y no tenemos la gracia, pues. Y no somos algo por fe, pues. Con mi esposa íbamos una vez, mi amado hermano, y ahora el Señor me da respuestas a través de la palabra. Usted iba a encontrar la respuesta. Íbamos una vez de trabajar en la noche. Y recuerdo que mi esposa me dice: pero mira, me dice, pero la palabra dice que todo el que cree es salvo. Pero el que cree, mi hermano, cambia. Porque yo puedo decir: yo creo en Cristo. Yo puedo decir: yo creo en Dios. Yo puedo decir: yo creo en esto, yo creo en aquello. Pero si no hay un cambio en mi vida, entonces no estoy creyendo. Porque cuando creemos, nosotros cambiamos, amado hermano. En aquello que creemos, nosotros lo practicamos. Y esa es la diferencia. Y mi esposa me decía: pero entonces Dios se está contradiciendo, me decía. Porque yo le decía: no, pero, o sea, me veía legalista, hermano. No, pero que tenemos que vivir un cambio, tenemos que tener obras. Pero las obras no eran para salvación. No me puede dar explicar ese día. No eran obras para salvación, sino el resultado de tu salvación, mi hermano, es esas obras. Y mi esposa: pero sí, por la palabra dice que el que cree es salvo. Pero miren, si el apóstol Pablo dice: en ninguna manera. Es que si no hay cambio, es porque no has creído en ese Dios que te cambie. En ninguna manera, dice Pablo. Y Pablo estaba combatiendo, como le digo, esos grupos sectarios como el legalismo y el antinomianismo, que ahora puede venir a ser, mi hermano. Usted ha oído hablar de esto: los arminianos y los calvinistas. Mire cómo se pelean por eso, hermano. Que yo soy calvinista, que yo soy arminiano. El arminiano es aquel, mi hermano, que piensa, mi amado, son aquellos, los arminianos son aquellos, amados, que piensan de que nosotros podemos cooperar para con la salvación, agregándole obras. Usted y yo no podemos agregarle nada a esta salvación tan grande. El Señor lo hizo todo, hermano. ¿Sabe qué es lo que usted y yo podemos hacer? Quitarle, pero quitarle a nuestra vida el pecado. Y no que porque por eso vaya a ser salvo. Usted sabe porque cree en Cristo, amén. Y si cree en Cristo, ¿qué va a hacer? Cambios. Mostrar frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Mire, hay una palabra que a mí me encanta que dice: nosotros somos carta leída. Y usted ha escuchado varias veces cuando dice: no, para ser como ese, ¿para qué? No, que si dice que es cristiano, si la boca la tiene más sucia que saber qué, no porque no se la lave, sino de malas palabras. No, que si mira, ese solo cosas en su cabeza. Y mire, y sabe que lo que dice la palabra, que lo que nosotros tenemos en el corazón es lo que nosotros habla la boca, hermano. Por eso, si somos hijos de Dios, ¿qué vamos a hablar? Cosas de Dios. Por eso es que dice la palabra que no hay comunión con el mundo, porque el mundo no nos va a entender, hermano. Mire, yo a veces voy hablando con alguien y de repente ya habla versículo bíblico, mi hermano. De repente ya va la alabanza, de repente ya va algo para el Señor, porque yo no me puedo quedar callado, mi hermano, porque el que vive en mí es Cristo, y de él voy a hablar. Pero mire, vamos avanzando. Mire, como le decía, Pablo pues pelea por esto. Pablo defiende, mi hermano, el verdadero evangelio de Jesús. Pablo le dice a Timoteo, persevera en esta sana doctrina, aquella que aprendiste, le dice Pablo a Timoteo. No te apartes de ella. Ahora el Señor te dice a ti: no te apartes de mi enseñanza. ¿Y dónde vas a encontrar la enseñanza del Señor? En tu palabra, aquí en la Biblia. Yo le digo: vaya y escudriñe, mi amado hermano, lo que se le está dando desde este lugar. Y si usted ve, hermano, que hay algún defecto en algo que se predicó, alguna falla teológica, alguna falla de la palabra de Dios, mi amado hermano, usted puede venir y nosotros podemos aceptar la reprensión de parte de su hijo. Podemos aceptarla, mi amado hermano.
siempre y cuando vengan los argumentos bíblicos. Porque nosotros no somos inefables, hermano, nosotros nos equivocamos, hermano. Muchas veces podemos decir cosas en el nombre del Señor que pues tal vez sin querer, hermano. Y para eso está usted, oído, atento. Oído, atento. ¿Quiere que le dé un consejo? Usted sea como los de Berea. ¿Y quiénes son esos, pastor? Los de Berea era una comunidad que dice la palabra, que recibió el apóstol Pablo después de que el apóstol Pablo lo echaron de una comunidad, mi hermano, y lo querían matar, y Pablo llega a Berea y dice que los de Berea, dice, permanecían atentos, escuchaban lo que Pablo decía, pero luego ¿saben qué hacían? Se iban a las escrituras y empezaban a escudriñar la palabra, y dice que permanecían en la palabra, escuchando lo que decía Pablo, pero defendiéndolo con la palabra. Así tenemos que ser nosotros. Por eso Pablo dice, perseveren en la sana enseñanza. Como le repito, mire, Pablo estaba peleando contra, ahora conocemos, los arminianos y los calvinistas, hermano. ¿Qué dicen los calvinistas? Salvo siempre salvo. La gracia es suficiente. Y yo no estoy diciendo lo contrario. Salvo siempre salvo, hermano, aquel que persevere en la obra. Porque la salvación no depende de ti ni de mí, la salvación depende del Padre, porque dice que es un don de Dios. Nosotros no podemos hacer nada sin un don de Dios, mi amado hermano. Por eso le digo, Pablo defiende a capa y espada, mi hermano, todo aquello que es la doctrina enseñada por Cristo. Y yo quiero que vayamos al capítulo 1, del 1 al 7, del 1 al 3. Yo quiero que vea algo. El apóstol Pablo hace una analogía del matrimonio y dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues, hablo con los que conocen la ley. ¿Con quiénes habla? Con los que conocen la ley. No está hablando con gente ignorante. Pablo estaba hablando con gente que conocía. Pablo estaba escribiéndoles esta carta y se le dirigía a gente que conocía. Dice, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto éste vive. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? La ley se enseñorea de ti si tú no has muerto al viejo hombre. Mientras tú vivas en el viejo hombre, la ley se va a enseñorear de ti y de mí. ¿Sabes por qué? Porque la ley le pone nombre a tu pecado, mi hermano. Y al ponerle nombre a tu pecado, la ley te está condenando. La ley no es mala. La ley no es mala, como lo piensan los liberales. Los de la hipergracia. Ay, ya la ley no está abolida, mi hermano. Yo solo vuelvo a recordar, la ley sigue vigente. A diferencia que no somos esclavos de esa ley, pero la ley sigue. ¿Por qué? ¿Por qué no somos esclavos? Porque nosotros morimos en Cristo Jesús. ¿Y qué dice? ¿Que resucitamos a qué? A una nueva vida. A una vida llena de arrepentimiento y de cambios en nuestro vivir, mi hermano. Dice Pablo, mire, entonces dice, porque la ley dice que la ley se señorea del hombre en tanto éste viva. Pero tú y yo, por eso te ponía el tema, mi hermano, ¿esclavo de quién? No somos esclavos de la ley tampoco. Somos siervos del Señor por amor. Y aquel que se hace esclavo por amor difícilmente va a fallar. Aquel que se esclaviza por amor difícilmente va a cometer pecado. Y no digo va a practicar pecado, más bien sería la palabra. Yo le voy a hacer una pregunta, hermano, a los que somos casados. Cuando uno ama a su esposa, muy difícilmente voltea a ver a otra. Así. Muy difícilmente, hermano. Cuando uno ama a su esposa, muy difícilmente cae en la tentación. ¿Por qué? Porque hay amor. Y si tú y yo amamos a ese Dios, muy difícilmente vamos a tomar la tentación y la vamos a convertir en pecado. Porque la ley ya nos enseñorea de nosotros. Cristo es nuestro Señor y Salvador. Mire cómo dice, sigamos la analogía que hace Pablo, porque la mujer casada está sujeta por la ley ¿a quién? Al marido. Mire cómo Pablo cómo hace las comparaciones, me gusta, hermano. Mientras éste vive, dice, pero si el marido muere, ella queda libre ¿de qué? De la ley del marido. Pero como nosotros hemos muerto en Cristo, quedamos libres de la ley, mi amado hermano. Pero no libres para hacer lo que queramos, sino que quedamos libres de que la ley venga a acusarnos y le pone nombre al pecado y nosotros nos sintamos culpables, mi amado hermano. Entonces, el diablo viene y te acusa y te agarra la desesperación. Como eres libre de ir a Cristo,
doblar tus rodillas y decirle: Padre, perdóname. Y ¿sabes qué dice la palabra? El Señor es fiel y justo para perdonarte. Porque ¿sabes qué es lo que pasa con el legalista? Que empezamos a darnos golpes de pecho por mi culpa, por mi gran culpa, hermano, y de repente ya no quieren ir a la iglesia, hermano. Porque se sienten tan culpables y sucios que no merecen la gloria del Señor, no merecen la gracia. Y ese es el grave problema, hermano. Tú y yo, hermano, en verdad somos salvos por Cristo. Y no hay más. Sigamos, dice el 3. Así que dice: si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada, ¿qué dice? ¿Será llamada, qué dice? Adúltera. ¿Qué quiere decir, hermano? Tú y yo nos unimos a ¿quién? A Cristo. Pero si nos sigue gobernando el pecado, somos unos ¿qué? Unos adúlteros. Si nos sigue gobernando la ley, ¿qué somos? Unos adúlteros. Porque nosotros somos de Cristo. Y mire, aquí le dice Pablo, mire, así que si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriese, es libre de esa ley. Y Cristo murió para librarnos del pecado y librarnos de la esclavitud de la ley. Es duro, hermano, porque esa ley le pone nombre a tu pecado. Yo quiero que vea, Pablo después saca un texto muy bonito, hermano, lo vamos a ver más adelante. Dice, vamos al 4. Así también dice: vosotros, hermanos míos. ¿Con quién está hablando Pablo? Con los hermanos, con la iglesia, mi amado hermano, está hablando con la iglesia. Le dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Porque cuando morimos, mi hermano, al viejo hombre, nos convertimos en hijos de Dios, y por ende nos convertimos en la novia por la que Cristo va a venir, mi hermano. Tú y yo pronto nos vamos a casar con el Señor. Tú y yo, mi hermano, estamos comprometidos, hermano. Es que tú y yo estamos comprometidos. Así que no me vengas a querer adulterar con el mundo. No vengas a querer adulterar ni a fornicar con el mundo. Y eso es lo que sucede, mi hermano, con esta hipergracia, con este antinomianismo, algo así la palabra, hermano. Antinomanismo, de contra. Y antinomianismo de ley, anti-ley. Eso es lo que predican. Pero Pablo está diciendo otra cosa, hermano. Pablo está diciendo otra cosa. Y yo no creo, mi hermano, que los predicadores de hoy vayan un poquito más allá de Pablo, hermano. Si Pablo es uno de los grandes referentes de la palabra de Dios, tenemos a Cristo como el mayor referente, nuestro Señor y Salvador. Pero si vamos a la palabra, Pablo es de aquellos, hermanos, que defendía, así como defendió la ley, así defendía también la gracia, pero en buena forma. Mire cómo dice la palabra. Así que dice, vamos al 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. ¿Por qué las pasiones pecaminosas por la ley, pastor? Porque la ley le pone nombre a tu pecado. A la fornicación le pone fornicación. Al adulterio le pone adulterio. Pero nosotros no sabíamos que se llamaba así. Pero la ley viene y te dice: estás adulterando, estás fornicando, estás robando, estás hablando mal de tu prójimo. Y empieza, hermano, a poner ese nombre a la ley. Y dice: porque mientras estábamos, el 5, en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿para qué? Para muerte. Porque ¿qué dice la palabra? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Dice el 6: pero ahora estamos libres. ¿Estamos libres de qué? Pero eso no te hace que practiques el pecado consistente. ¿Ya vieron que estamos libres de la ley? No, ¿ya vieron? No tenemos que respetar ya los mandamientos. Se les olvida que el texto bíblico que dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Escuchó cómo comienza el Señor? ¿Cómo comienza? El que me ama. El que me ama. Porque miren, puede guardar todos los mandamientos, pero si no ama al Señor. ¿Y sabe, quiere que le diga algo? Por más que nos creamos santos, que guardamos todos los mandamientos, al final el Señor siempre nos descubre infringiendo aunque sea uno, mi amado hermano. Yo traigo un ejemplo. ¿Se acuerda de aquel joven que dice que se le acercó al Señor cuando él iba pasando? Y le dice: Señor, Señor, ¿qué puedo hacer para llegar al reino de los cielos?
¿Y qué le dice el Señor? Guarda mis mandamientos. ¿Y qué le dice joven, hermano? Señor, todos los he guardado. Uy, hermano, ese hombre es salvo, hermano, por la ley. ¿Qué dijo? Todos los he guardado. Hermano, y que venga un pastor y diga, toda la ley la guardo. Uy, mi hermano. Y mire, me lo agarra en curva, y que el Señor Jesús lo agarre en curva. Y le dice, ok, como los han guardado todos, entonces hagamos algo, le dijo. Vende todo, era rico, era un joven rico. Vende todo lo que tienes y sígueme. Toma tu cruz y sígueme, le dice. Y que le dice el hombre, no, Señor. Entonces no está guardando todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque estás codicioso, porque no quieres soltar lo que tenés. Y esa codicia, ahí se lo acabó. El 10º mandamiento le sacó el Señor. Mire qué fácil, hermano. Y es por eso que el Señor derramó su gracia. Es por eso, hermano. Y por eso Pablo más adelante habla algo similar. Mire, dice, estamos en el 6, ¿verdad? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos. ¿En que estábamos? A quien tú le sirves, ese es tu Señor. Así te lo digo. A quien tú le sirves, eres esclavo del que tú le sirves. Si le sirves al pecado, eres esclavo del pecado y por ende eres hijo del diablo. Y pastor, qué duro, ¿qué voy a hacer, hermanos? Así de la palabra. El que practique el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. Yo no lo digo, hermano. Que muchas veces no nos gusta y por eso no lo dicen desde los púlpitos, hermano. Ay, qué ofensivo el pastor. Ya es otra cosa. Pero es ofensivo la palabra y dígaselo al Señor y vale que es a él, a mí no. Yo solo lo estoy exponiendo. Y mire cómo que más dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, por modo de que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Entienden qué bonito como le dice Pablo? Ahora ya no le vas a servir al pecado ni le vas a servir a la ley, porque la letra muchas veces te hace soberbio, te hace altivo, te hace prepotente, te hace creerte más que los demás. ¿No se ha topado usted, mi hermano, con uno que sea teólogo y se la cree más que usted porque usted anda en antillo, quizás? Nunca hay un seminario teológico, papá. Lo desprecian, hermano, porque no ha ido a un seminario teológico. 6 meses fueron a Israel a un seminario, hermano, y ya son eminencia, imagínense. La ley muchas veces mata, hermano. Y, ay, pastor, vamos a ser ignorantes. No, estudienla, pero siempre con humildad en su corazón. El hombre demuestra su calidad de hombre y de conocimiento cuando, aún sabiendo mucho, lo pone por bajo. El apóstol Pablo dijo, fariseo de fariseos, docto en la ley, estudiado los pies de Gamaliel, perseguidor de los cristianos porque estos eran en contra de mi ley. Yo era Pablo de Tarso, yo soy Pablo, hablo griego, hablo arameo, hablo hebreo, hablo de todo. Pero todo eso lo considero por basura, dijo Pablo, por amor a Cristo. ¿Verdad que bonito, hermano? Cuando uno se ubica donde está. Servidores de Cristo. Mire, sigamos, y dice, bajo la ley, el régimen del nuevo, dice, del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra, la ley. La ley. Porque ¿qué era la jactancia de los saduceos y de los fariseos? La ley. Ahora le hago una pregunta, ¿la cumplían? Aparentemente sí, pero dice que hay una palabra en los hechos que dice, y le tendían, dice, trampa a Pablo. Imagínense los cumplidores de la ley tendiéndole trampa a Pablo. Y dice que habían llamado a otros y que dijeron que levanten calumnia, que mientan, otros rompiendo los mandamientos, los grandes doctos de la ley, hermano. Por eso ya no servimos bajo la letra, ahora servimos a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mire, yo quiero que vea esto. Aquí me encanta como Pablo, mire, el mismo Pablito se hace, él solo se despedaza. Mire, hermano, mire, me dice, ¿qué pues? Dice, ¿qué diremos pues? Dice, ¿la ley es pecado? ¿Y qué dice? Otra vez le vuelve a decir, hermano, ya está, esta frase Pablito se la tomó por él, dice, en ninguna manera. La ley no es pecado. La ley le pone nombre a tu pecado, le dice Pablo. Y quiere que lo compruebe. Mire, dice, ¿qué pues diremos? Dice, la ley es pecado en ninguna manera. Pero dice, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. 10º mandamiento. ¿Sabe por qué Pablo dice esto? ¿Quiere saber por qué Pablo dice esto?
Comenzamos que dijo que Pablo decía que era fariseo de fariseos. Educado a los pies de Gamaliel. Pablo respetaba la ley. Pablo era lo máximo en la ley, hermano. Estamos hablando de un hombre, hermano, que si hubiera sido por la ley hubiese sido salvo. Pero sabe que Pablo quería, mi hermano, ser, él mismo lo describe, no me recuerdo en una parte, Mateo lo describe, que Pablo quería ser, mi hermano, la máxima eminencia de la ley. ¿Qué era eso? Codicia. Él estaba codiciando ser lo más alto que pudiera llegar. Y por eso dice Pablo, mire, porque dice Pablo, en ninguna manera, pero dice, yo conocí el pecado, dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, dice, porque tampoco conociera. ¿Por qué menciona la codicia? Porque él tenía codicia en su corazón. Pero él se creía que la mayor eminencia. Él se creía que el que respetaba la ley. Él se creía que lo mejor. Pero dice que en su corazón había codicia. Él solo se está escribiendo y dice el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Por eso el apóstol Pablo, mi hermano, está en contra de los extremos, digámoslo de esta manera. Por eso Pablo es un defensor férreo de la sana doctrina. Y yo te invito ahora, mi hermano, que tú y yo seamos practicantes de la sana doctrina. ¿Y cuál es esa, pastor? La que está en la Biblia. ¿Qué le digo a Timoteo? Permanece en lo que has aprendido. ¿Y de dónde lo aprendió? De la palabra. De la palabra, hermano. Mira, un montón de iglesias aquí practicamos la sana doctrina. Y cuando usted va a ver, mi hermano, no mucho. Mire, hasta los de la prosperidad, hermano, dicen que practican la sana doctrina, hermano. No, practique la palabra. ¿Qué le dice a Josué? Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque estoy contigo. Y luego le dice, como Josué le dice, guarda este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. Y me encanta lo que dice, yo te haré prosperar, ¿qué dice? En todos los caminos. ¿En qué le dice que medite? ¿En qué le dice que medite? En la palabra. ¿Cuándo? De día y de noche. Pastor, yo voy a estar todo el día en la palabra. Hermano, aparte un tiempo para leer la Biblia. Aparte un tiempo para leer la Biblia. ¿Cómo usted piensa argumentar, hermano, contra alguien que le venga a dar una falsa doctrina si usted no conoce la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo usted va a estar sabiendo? Usted va a saber que lo que entendamos todos aquí, creo que vamos a entender que no le están dando actor con el dedo, mi hermano, se entiende la palabra. ¿Entiende, hermano de Nicaragua? ¿Cómo usted no va a saber que están dando actor con el dedo? Va, mi niño, vaya. Y usted, amén, como el domingo, hermano. ¿Qué estábamos diciendo? ¿Ah? ¿Qué decíamos, hermano? Somos esclavos de la ley. Amén. Somos esclavos de la ley. Amén. No, mi hermano, ponga atención. Ponga atención. Mire, fíjense que yo, tanto que les hablo de poner atención, tanto que les hablo de guardar la ley, de guardar la palabra, perdón, de guardar esta palabra. Y yo dije un día le digo a mi esposa, fíjate que un día me da ganas de llegar, empezar a predicar alguna herejía, le digo yo, a ver cuánto se levanta. Con respeto yo me levantaría, ahora que conozco la palabra. Porque antes yo también a todos les decía, amén. Pero que conozco la palabra, me queda bien. Aquí no es. Y yo mejor me voy. Como le digo, hermano, podemos tener muchos fallos, pero nosotros nos amparamos en la palabra de Dios. Y usted tiene que ampararse en la palabra de Dios. Eso dice el apóstol. Mire, sigamos, dice, mire, el 8. Mas el pecado, tomando ocasión, 7:8. Mas el pecado, 7:8. Estamos en el 7:7, vamos al 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está. ¿Por qué el pecado está muerto sin la ley? Porque no tiene nombre. Pecado es pecado. A todo le dice pecado. No, mi hermano, el pecado tiene
practicando pecado y qué tipo de pecado está practicando. Mire cómo, mire, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento. O sea que el pecado se aprovechó de la ley. No, mi hermano, la ley destapa el pecado. Y al ser el pecado descubierto, se aprovecha. ¿Sabe por qué? Porque ahora usted sabe que está fornicando. ¿Y qué hace? Me voy a la hipergracia y puedo seguir fornicando y no me importa. Me voy a la hipergracia y puedo seguir fornicando, adulterando y no me importa. Salvo siempre salvo. Y puedo vivir en el pecado. Pastor, solo una, pastor, no pasa nada. Una todos los fines de semana, después 2, después 3. ¿Y otra vez qué estás haciendo? Practicando el pecado. Pero ya sabes que la palabra dice que no. Dice, no codicies el vino como rojera, así la copa, dice. No, pastor, pero dígame a dónde diga que no debo de tomar. Es que mire, todos lo quieren así, hermano. Hermano, el Señor nos ha dado discernimiento. Dígale tal cual, discernimiento. Eso nos ha dado el Señor, discernimiento. Para poder discernir su palabra y entenderla. Pastor, no lo entiendo, pídale sabiduría. ¿Quién dice? El que quiera, pídale su sabiduría, pídasela a Dios. Y dice que Él la dará en abundancia. Mire, cuando yo, de verdad le digo, hermano, por muchos años me puedo considerar como el apóstol Pablo ciego. Por muchos años estuve ciego, hermano. ¿Sabe cuándo mis ojos fueron abiertos? Hermano, servía, servía todos los días. Cantaba alabanza todos los días en la iglesia. Escuchaba predicación todos los días. Todos los días, hermano. Cucaracha de iglesia éramos con mi esposa y mis hijas. Metidos ahí, hermano. Todos los días. ¿Y sabe cuándo mis ojos fueron abiertos? Yo también le decía amén a todo lo que decía el pastor. Pero ¿sabe cuándo mis ojos fueron abiertos? Cuando empecé a leer la palabra. La palabra dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará verdaderamente libre. Miren, sigamos, tenemos 2 minutos. 5, pero no se asusten, 2. Dice la palabra, porque sin la ley el pecado está muerto. El 9, y yo sin la ley, dice Pablo, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Me encanta, hermano, como el apóstol Pablo se describe, porque él se pone de ejemplo, hermano. No se ha fijado que él se pone de ejemplo. Él se pone de ejemplo, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué el pecado revivió, mi amado hermano? Porque como le puso nombre, reconoció al pecado y dice, y yo morí, dice Pablo. Tenía que morir. No, murió al viejo hombre que tenía. Murió al viejo hombre. Dice, porque cuando el pecado, la ley me le puso nombre al pecado, yo entendí que no era el Pablo que yo creía. Yo entendí que necesitaba de un Salvador. Yo entendí que necesitaba de la misericordia de Jesucristo. Y cuando me enfrenté a Él, y cuando lo vi cara a cara, y cuando Jesús me confrontó, yo entendí que necesitaba de ese Salvador. Porque cuando tú y yo reconocemos que estamos pecando, que somos pecadores, que somos un atajo de pecadores, unos vil pecadores, dice el apóstol Pablo en los primeros del capítulo, dice que el hombre, no busca a Dios porque quiere, el hombre es malo por naturaleza. Porque el pecado viene en mí, dice Pablo. Porque el pecado se apodera de mí. Porque muchas veces lo que quiero hacer no lo hago, mas lo que no quiero eso hago, dice el apóstol. Porque el pecado, mi amado, cuando lo dejamos que sí, vuelva a ser nuestro gobernante, que vuelva a ser nuevamente el que nos gobierna, hermano, es ahí donde nosotros entendemos que necesitamos de un Salvador, y ese es Cristo. Nosotros muchas veces evangelizamos y salimos a las calles. Yo quiero reunirme con Aníbal para cambiar el método, y salimos con el estandarte, Jesús älskar, Jesús te ama. En verdad, mi hermano, lo primero que tenemos que decir a la persona es: necesitas de Jesús porque te vas a morir en pecado. Si no reconoce que ha pecado, ¿cómo va a reconocer que necesita un Salvador? ¿Cómo? Y eso es lo que hace la ley. Miren, vamos a ver.
dice la palabra, el 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, dice el 10. Y ya dice que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Quiero que avancemos, dice. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Es mala la ley? ¿Es mala la ley? ¿Cómo se lo hace la ley por gracia? ¿Es mala la ley? Es que ya no venimos bajo la ley, pastor. No, el Señor dijo, yo vine a cumplir la ley. Amarás al Señor por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y si amas al Señor por sobre todas las cosas, mi hermano, le tenés hecha. Porque eso te hace cumplir su palabra. Miren, sigamos. Acaban 2 minutos, hermano. Miren el reloj para que vean, no estoy mintiendo. Dice el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo, porque lo que hago, dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuándo nos pasa eso, hermano? Yo no quiero hacerlo, pero lo hago. ¿Por qué? Porque el pecado que mora en nosotros muchas veces quiere todavía resurgir. Quiere todavía gobernarnos, pero ahí es donde viene la esperanza de gloria, que tú y yo ya no somos esclavos del pecado y con toda la autoridad de Cristo le podemos decir no a la tentación. Solo Cristo te va a dar esa fuerza, hermano. Solo el Espíritu Santo. Vamos, quiero ver, nos quedamos en él. 15. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué es lo que dice de la lista? ¿Qué es lo que dice el de la hipergracia, hermano? El arminianista. La ley es mala. No, la ley es mala cuando tú le pones pensando que por la ley vas a ser salvo, pero tú y yo somos salvos por gracia. ¿Qué dice Pablo? La ley no es mala. Y si dice, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera, dice el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos una lucha constante. Hermano, tú te enfrentas a una lucha que si vas desarmado y solo, no la vas a ganar, porque tú y yo estamos peleando contra el viejo hombre, la vieja naturaleza, contra la carne, contra el pecado y sumarle a Satanás poniéndote tentaciones. ¿Crees que la tenemos fácil? Y no leemos ni la Biblia, no oramos, no ayunamos. Allá de vez en cuando San Judas va cumpliendo, venimos a la iglesia. Imagínense. ¿Tú crees que así vamos a ganar la batalla? Como dice Pablo, en ninguna manera. En ninguna manera, hermano. Bueno, nos quedamos aquí. Y dice la palabra 18, y yo sé que en mí, dice, esto es, en mi carne. Bueno, quedamos en el 18. Vamos a seguir con el 19 la próxima semana. ¿En cuál? 17. Terminemos el 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No, ya lo vimos. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no hacerlo. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Seguimos la próxima semana, Dios mediante, mi amado hermano, en el 19 en adelante, ya casi o lo terminamos de leer. ¿Me da 2 minutos? Qué bárbaro, hermano Rocío. Solo leámoslo, vaya, leámoslo para comenzar el 8. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero. Dice que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí, dice. Porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo esta otra ley en mis miembros, que se dice que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso es que nos dice el Señor, dice Pablo, aparta tus miembros para adorar a Cristo. Miren, el 24, miserable, esto quería llegar y terminamos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mi hermano, el día que Cristo venga por nosotros, el día que el Señor venga y nos levante en cuerpo glorificado, seremos libres de este cuerpo de muerte. Amén. Ahí vamos a ser libres.
miserable de mí, ¿quién me metió cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, dice, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Por eso es necesario, mi amado hermano, que usted y yo hagamos morir al viejo hombre y sigamos a Cristo Jesús. Amén y amén. El que lea la palabra, entienda. 8 en punto. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias por hablarnos a través de tu palabra, Señor. En verdad, mi amado Padre, es especial poder escudriñarla. Te agradecemos, Señor, por ponernos reunidos hoy. En el nombre de Cristo Jesús, lleva a mis hermanos conmigo hasta su casa. Sea usted, mi amado Señor, pues tomando el control de nuestras vidas, y a usted le dejamos todo, Señor. Toda la gloria y toda la honra le pertenece. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga.